Bueno, hoy en Carne Cruda creo que hemos tenido un debate muy interesante. Hemos hablado de muchas cosas, pero en particular el debate sobre lo que significa el sionismo, sobre lo que significa el problema de la descolonización de Palestina como algo que en realidad es más importante que otros argumentos que se están dando. Hemos hablado también del problema del racismo en España. No sé, creo que este debate os puede interesar. Ya me contáis en los comentarios. Un abrazo. Un paso más en la escalada. Esta vez los misiles no han sido de crucero ni han sido drones, han sido misiles balísticos. Aunque hubo un aviso a Estados Unidos y una mediación rusa y de Estados Unidos, la capacidad de destrucción de esos misiles es mayor. Habrá que ver qué sale al final, pero parece que hemos visto que efectivamente impactaban en algunos objetivos militares. Preocupante porque es un paso más en la escalada hacia una guerra regional. Bueno, dice Ilian Pape, que es judío, israelí, aunque trabaja en el Reino Unido y se ha educado en Israel, que el problema ya no es la paz, el problema es la descolonización. Y la pregunta aquí es si es posible imaginar un Israel que no estuviera asociado a la limpieza étnica, al apartheid, a la violencia hacia sus vecinos, si es posible imaginar un Estado de Israel, digamos, que no asumiera el sionismo como la definición de su política. Yo creo que eso cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil imaginar un Estado binacional, un Estado en el que se respeten los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su origen, de su creencia, de su adscripción cultural. Y eso nos pone encima de la mesa el gran problema, que el gran problema es la existencia de Israel como una expresión de un tipo de colonialismo europeo que es incompatible con lo que en el siglo XX se definió como valores democráticos. Israel, además, solamente existe por el apoyo de los Estados Unidos y por el apoyo europeo, que en este caso encabeza Alemania. Claro, apoyar a Israel en estos momentos, como hace también el gobierno español, no hay que olvidar que el ministro de Exteriores definía a Israel como un Estado amigo, pues es estar defendiendo la limpieza étnica, los crímenes coloniales y el origen de lo que puede ser la Tercera Guerra Mundial. Creo que ya es muy difícil imaginar que lo que se planteó en Oslo, que fue crear una suerte de policía cipaya en Cisjordania para reprimir a los propios palestinos y, digamos, que normalizar el sistema de bantustanes y el sistema de expansión ilegal de colonos en territorio palestino, es algo viable para evitar una guerra mundial. Yo primero agradecer a Rebeca el tono en el que estamos debatiendo de esto. Esto es imposible de escuchar en ningún medio de comunicación en Israel e incluso en España poder hablar de esto así, escuchándonos todos. Hay una cosa que plantea Rebeca que yo creo que hay que valorar. Yo también entiendo, como politólogo, que la violencia es la partera de la historia y que introducir elementos éticos y morales en el análisis político a veces nos puede alejar de la explicación de realidades complejas. Pero claro, entonces lo aplicamos para todo. Bueno, no podemos todo decir, no. un segundo, claro, no podemos decir que el 7 de octubre es barbarie y que el origen terrorista del Estado de Israel, porque son terroristas los que hacen nacer ese Estado, el Irgun era una organización terrorista que lleva a cabo acciones terroristas, e Israel es un Estado que practica el terrorismo continuamente, con torturas a prisioneros, con la normalización y la reivindicación pública de esas torturas. Lo que está aplicando en Gaza recuerda más a lo que hacían los nazis en el gueto de Varsovia que a otras expresiones de la historia, y ojo, esto lo están diciendo judíos. Son judíos los que están diciendo que lo que hace el Estado de Israel recuerda a lo que hacían los nazis. Entonces, aquí llegamos a un problema. Si eliminamos las cuestiones morales de todo análisis, entonces tampoco se justifica decir que hay sufrimiento por parte de la población de Israel o que lo del 7 de octubre es barbarie. Si aplicamos la barbarie para analizar eso, tenemos que entender que barbarie hay en el propio origen de Israel y en el desarrollo histórico del conflicto. Yo creo que está bien ser capaz de analizar las cosas desde una perspectiva desapasionada, pero tampoco tiene sentido olvidar que detrás de esos análisis desapasionados hay millares de muertos, hay niños que explotan, niños reventados, porque somos seres humanos, tenemos hijos, y por mucho que sepamos de geopolítica, pues yo soy incapaz de ver esas imágenes de Gaza porque tengo 3 niños pequeños. E imaginarme que a mis hijos le hacen eso y cuál sería mi respuesta si hay un Estado que puede hacer eso a mis hijos, pues nos lleva a un terreno que es un terreno de verdad política. A partir de aquí hay que analizar si el problema es el colonialismo
o el problema es que se trata, en el caso de los países árabes, de civilizaciones atrasadas que lo mejor que les puede ocurrir es que lleguen unos europeos que se cambien los apellidos a civilizarlos. Que creo que ese es el debate de fondo que la ultraderecha reconoce. La ultraderecha dice, mire usted, Israel tiene derecho a hacerle todo lo que le está haciendo a estas poblaciones porque son unos salvajes y no se puede poner en la balanza y que tengan el mismo peso los niños palestinos que van a terminar siendo terroristas que los niños israelíes que se parecen a nosotros, van a supermercados como nosotros y son demócratas y además son LGTBI. Y hacemos un poco de pinkwashing a todo esto. A mi juicio, lo que es un crimen consustancial al conflicto en Oriente Próximo es el colonialismo y es el propio Estado de Israel. Y creo que, y termino con la misma conclusión de Ilian Papé, aquí el problema no es de paz, es de descolonización del área. Yo, es que, para empezar, es que no he dicho que de todo análisis haya que quitar el juicio moral. Lo que he dicho es que llegados al punto en que ya no ha servido el diálogo y está enquistado ese conflicto hasta tal punto que llegamos a una guerra, la guerra obviamente es que por definición lo primero que va a hacer es saltarse los derechos humanos. Entonces, desde fuera, tratar de juzgar a unos y a otros con ese tipo de valores me parece que ayuda poco. A eso me refería. No me refería a que lo sacáramos la moral y la ética, es imposible. O sea, y a mí me pasa como a ti. A mí solo imaginar a mis hijos destripados, pero por unos y por otros. A mí tampoco me gustaría para nada haber mandado a niños, ya no a los míos, a los de mis amigas, a los de cualquiera, a los tuyos. Y que de repente están tranquilamente pasando un día y aparecen como aparecieron en un día festivo a liar la que se lió. Quiero decir, yo no creo que tú puedas celebrar un hecho como ese. Entonces, yo creo que... Pero también hay que pensar en las causas. Cuando tú tienes un país Pero no ocupado podemos desde hace justificar. más Fíjate. de 75 años, con algo que se reconoce como una colonización ilegal por las Naciones Unidas, que querrás no tenerlo muy en cuenta, pero bueno, al final es el órgano que Pero ha es que dado... ¿hasta dónde nos retrotraemos? Porque puestos a ir hacia atrás, Palestina tampoco sería un Estado si lo evaluamos como estamos evaluando a todos. Sí, no era un Estado, Palestina pero había una tampoco población era. palestina y fueron había evacuados y expulsados de sus casas y ciudades. Hay un requerimiento de creo que es de la ONU que decide partir, decide que es buena idea partir y decir judíos aquí, los otros aquí. Entonces los judíos dicen, bueno, pues entonces declaramos en esta parte que es donde nos habéis puesto, vamos a declarar esa independencia. Y ahí arranca una de las guerras que te diré que ninguna las ha iniciado Israel. Quiero decir que también hay que tener, puestos a tener cosas en cuenta, ninguna de las guerras las ha iniciado Israel, siempre se ha defendido. Entonces... Bueno, no se ha sé. defendido para conquistar más. Bueno, se ha defendido ante ataques, quiero decir, lo que no ha hecho es ser él quien... Pero claro, quien- Rebeca, que quien llamamos a iniciara ataques. una- Es que cuando tú estás invadiendo un territorio, eso no es un ataque. Pero si yo te estoy diciendo, bueno, haber invadido, es que claro, vamos a utilizar las palabras también de No, aquella... yo utilizo las palabras que se utilizan internacionalmente sí. por organismos internacionales Como- que reconocen una invasión ilegal del territorio. O sea, ahora mismo está Israel Ahora, ocupando Israel- ilegalmente, según resolución de la ONU, un territorio que no le pertenece. Desde la Guerra de los 6 días. Esto es así, desde los años 60. Pero si yo, es que no estamos discutiendo eso, lo que voy atrás. Lo que te estaba discutiendo es que puestos a enmendar el Estado de Israel, vamos a enmendarlos todos, porque ¿en qué punto de la historia paramos? Quiero decir... Yendo a las palabras, se pueden sentar a hablar. Y de hecho, se le Pero si ha se ha- echado ha- en cara ha a habido Netanyahu que se ha negado a sentarse Bueno, se a hizo hablar. una propuesta que fue rechazada, quiero decir, y eso ha ocurrido a lo largo de la historia muchas veces. Se ha intentado dialogar y todas las ofertas han sido rechazadas. Negociar no significa, o sea, no lo ha significado nunca, que una de las partes tenga que claudicar. Lo que cuando tú te sientas a negociar es que dos partes no llegan a un acuerdo y tienen que ceder ambas. Obviamente, si tú haces una propuesta y el otro se niega... Claro, pero como en- bien decía Pablo, cuando tú estás ejerciendo una violencia extrema y además no estás... Israel también la sufre, insisto. Bueno, aquí hemos contado recientemente en programa mucho la historia, esas negociaciones, y cuando te paras a analizarlo, quien cumplía con los acuerdos y quien daba su brazo a torcer eran los palestinos. Que Y son más siempre débiles, eran además. una y otra vez traicionados por las promesas de Israel. Entonces, bueno, ¿cómo miramos? Muy brevemente, que tengo que seguir adelante, que si no, no pasamos de este primer tema. A toda velocidad. Es verdad que todos los conflictos armados son complejos. Todos los conflictos armados desarrollan dos maquinarias de argumentario paralelas en favor de uno u otro bando. Esto es así.
pero eso no quiere decir que no haya que tomar una posición política final. ¿La guerra civil española es compleja? Claro que sí. ¿Habría argumentario para defender las tesis de los franquistas? Claro que sí, pero al final hay que tomar una posición, aunque haya complejidad, aunque haya crímenes por los dos bandos, que nunca puede ser equidistante. ¿Quiénes tenían razón? ¿Los aliados de Hitler o de Mussolini o los republicanos? Y yo creo que la respuesta para cualquier demócrata es obvia. Lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, lo mismo en la guerra del Vietnam. Aquí nos encontramos con el mismo elemento. Creo que hay que tomar posición. El problema de tomar una posición a favor de Israel tiene que implicar asumir las consecuencias de eso. A mi juicio, defender las razones de Israel es defender la condición de posibilidad del Estado de Israel, que es el genocidio, la limpieza étnica y la destrucción del pueblo palestino por la vía de la destrucción física y el desplazamiento de todos los palestinos. Si no, Israel no va a poder existir. Y eso es algo que tienen clarísimo los sionistas, que su proyecto de nación tiene que ver con la destrucción de los palestinos. Quizá hace 40 o 50 años se pudiera imaginar legítimamente una suerte de Israel plurinacional. A la vista de la transformación de la propia sociedad israelí y del posicionamiento político de los partidos israelíes, es inimaginable un proyecto de Estado de Israel que no pase por la destrucción de los palestinos. Y esto Netanyahu lo tiene clarísimo. Sí, pero tenemos que imaginar un mundo en el que sean posibles, no sé si 2 estados o un mismo estado en el que puedan convivir en paz israelíes y palestinos, porque si no, eso significará muy probablemente la eliminación completa de los palestinos. Porque los más fuertes son los israelíes. Los más fuertes son los israelíes por los Estados Unidos y por la Unión Europea. Vamos a ver cómo reaccionan las opiniones públicas de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Y sobre todo, ya que estamos poniendo encima de la mesa el realismo político, yo creo que es muy complicado convencer a los israelíes que tienen que renunciar a ser una suerte de teocracia y que tienen que ser un Estado democrático en el que el hecho de ser palestino no tenga unas implicaciones de limpieza étnica o de apartheid. Nada, muy rápido, que es que te va a gustar, Pablo. Que me hace mucha gracia porque en los 60 Franco estaba contra el Estado de Israel y los comunistas se iban a los kibutz. Y nunca pensé que defendería yo a los comunistas estando a tu lado mientras tú defiendes la postura de Franco. Entonces me hace mucha ilusión. O sea, yo creo que no he defendido la postura de Franco y creo que estamos teniendo un debate lo suficientemente respetuoso y que no estoy utilizando como otro tipo de argumentos más agresivos en el debate. Bueno, no ha sido agresivo. Bueno, sí, decir, tú estás defendiendo la posición. No, digo de que has coincidido en esa postura y que me parecía curioso. O sea, es como bueno, es muy curioso también, sí, que efectivamente que las segundo. ultraderechas están defendiendo a los que han sido siempre sus enemigos, que era la judeo-masonería. Claro, los antisemitas... No puedo hablar en nombre de la ultraderecha. Sí, pero los antisemitas de toda la vida son los que están defendiendo el Estado de Israel. Los herederos de Franco en España, empezando por Aznar y siguiendo por Vox, son los que están defendiendo a un Estado sionista, básicamente porque se parece a los nazis, que siempre defendieron y porque lleva a cabo, pues efectivamente, el mismo tipo que es porque se parecen a los nazis. Claro que sí. También es simplificar. Pero No. A mí es que lo que me parece es que lo sintomático es que esté este auge de partidos tan radicalizados. A mí me parece que ahí lo que tendríamos que analizar es de dónde viene ese desafecto a las izquierdas y a las derechas, porque bueno, el pluralismo político ya sabemos que es valor fundamental de la democracia, pero que estemos tan o sea, que haya tanto desafecto, lo iba a decir fatal, que haya tanto desafecto hacia esas posturas y la gente opte por partidos tan radicales, desde luego es síntoma de algo. Y a mí me parece que el haber banalizado lo que es realmente la ultraderecha y lo que es también la extrema izquierda, el haber banalizado esos dos extremos del arco ideológico tiene mucho que ver con que se hayan radicalizado las posturas. Eso y obviamente las sucesivas crisis de todo tipo que venimos padeciendo, económicas, morales, etcétera, de todo tipo. Entonces, al final, el ciudadano de a pie lo que oye es una matraca, se devalúan las palabras y al final lo que consigues es que cualquier populismo capaz de agitar los ánimos y de movilizar esos ánimos, pues entonces consigues pues lo que estamos consiguiendo, que parece, hablando también de la desmemoria que apuntabas tú, parece que no hayamos aprendido nada y que realmente parece que cíclicamente desaprendemos y volvemos a caer en los mismos errores. A mí me parece que estamos en un punto peligroso. Pablo. O sea, yo creo que es muy difícil entender la realidad si lo reducimos todos a los extremismos que
que son además muchos, el extremismo de centro, el extremismo neoliberal, el populismo de centro, el populismo neoliberal, o el de izquierdas o el de derechas. En realidad, lo que es innegable es que la extrema derecha en Europa ha sido legitimada por las instituciones europeas. Meloni, que tiene a dos partidos pro-Putin en su gobierno, sienta, junto a la representante del PSOE en la Comisión Europea, a un comisario europeo. La actitud de Ursula von der Leyen y de las instituciones europeas respecto a las extremas derechas ha sido de acogida y de decir, mientras ustedes sean neoliberales no tenemos ningún problema e incluso les perdonamos que gobiernen con actores pro-Putin. Claro, esto es lo contrario a lo que se hizo con el gobierno de Syriza en Grecia y lo contrario respecto a lo que se hace a los llamados extremistas, que yo creo que cada vez que utilizamos la expresión extremismo o populismo estamos poniendo una carga valorativa para deslegitimar determinadas opciones políticas. ¿Quién era más extremista, Julio Anguita o Felipe González, que practicó el terrorismo de Estado? Yo creo que cuando utilizamos esas expresiones no entendemos nada. Lo cierto es que en este momento en Europa avanza una lógica de guerra en el que la ultraderecha, lejos de estar, digamos, fuera de los márgenes de lo aceptable, forma parte de lo aceptable por el poder europeo. Y el último ejemplo más evidente es Francia. Macron hizo, pues muy al estilo Pedro Sánchez, vótenme a mí, o llega la ultraderecha. Lo que pasa es que la gente votó al nuevo Frente Popular, liderado por Mélenchon y por la Francia Insumisa. Lo que vimos después, en el caso de España, fue una campaña del País y del Grupo Prisa diciendo Mélenchon es terrible, no se entiende, Mélenchon es un tapón para el propio Frente Popular, y al final el resultado es que Macron nombra un primer ministro de derecha sostenido por los apoyos parlamentarios de una proputinista de toda la vida como es Marine Le Pen. No nos vengan a contar ustedes que Putin no sé qué, cuando básicamente están trayendo a los aliados de Putin al centro del poder europeo. La verdad es que yo en el tema de las migraciones, mi postura es desde luego que tiene que ser ordenada, quiero decir, pero no solo desde el punto de vista del país, sino desde el punto de vista de cuando llegan ellos. Quiero decir, lo que no puede ser es que les condenemos luego a llegas aquí y no tenemos manera de hacernos cargo de todo esto, no tenemos manera de cubrir sus necesidades, no tenemos manera de asumir tanta llegada. Entonces, yo creo que básicamente tienen que llegar a un acuerdo, puesto que el problema no es cerramos fronteras, no es así. Es cierto que ante una crisis humanitaria hay que responder, pero desde luego la respuesta no puede ser puertas abiertas. Pero ya te digo, no solo desde el punto de vista del país que recibe, sino de quienes están llegando y de qué manera están llegando. Entonces, sí, tendrán que llegar a un acuerdo. Lo que no puede ser es que cuando pedimos... cuando se habla de inmigrantes legales y de inmigrantes ilegales, no estamos hablando de personas ilegales, obviamente. Entonces, hay que también matizar en ese sentido. Lo que se está pidiendo es eso, una ordenación y una manera organizada de recibir a esta gente. Y obviamente creo que hay que responder ante una crisis humanitaria. Hay que recordar que la mayor llegada de personas se produce en este momento desde Colombia y Venezuela, no por la frontera sur. Y sobre todo, cuando se dice no tenemos capacidad para recibir a tantos migrantes y refugiados, salvo que sean ucranianos o salvo que sean venezolanos, que entonces demostramos una enorme capacidad de todas las administraciones por recibir a una población que supera en decenas de miles a quien intenta llegar a España por el norte de África o incluso por el aeropuerto de Barajas. Aquí lo que pasa es que si eres venezolano de derechas o si eres ucraniano y eres rubio y tienes los ojos azules, se ponen encima de la mesa todas las facilidades y se ve la capacidad de la cuarta economía de la zona euro, pero si eres saharaui, aunque seas un niño y estés en una situación de absoluta precariedad en tu salud, te van a deportar a Marruecos los mismos que reciben a Edmundo y a todos los autoproclamados presidentes de Venezuela con honores, y si eres negro no tienes el mismo trato en la frontera que tienen los refugiados ucranianos, que tienen todo el derecho a ser recibidos y a ser tratados como corresponde
corresponde. Yo creo que aquí hay una enorme hipocresía por parte de nuestras instituciones, que reciben a unos como corresponde recibir a cualquier persona que huye del hambre o que huye de una guerra, y a otros les recibe con balas de goma. Yo creo que facilitar que en los consulados de los países africanos se pueda solicitar el asilo, que no lo está haciendo España ni prácticamente ningún Estado europeo, sería lo razonable. Y Europa, que habla de los derechos humanos, no se puede desentender de una realidad de la que en buena medida son responsables los Estados europeos, en tanto que potencias colonizadoras y administradoras de territorios que han acabado completamente empobrecidos. Pero, a ver, ¿de verdad crees que no tiene nada que ver la sensación de inseguridad de pronto en algunos barrios? Y vuelvo a lo que te decía antes. Les condenamos a tener que estar donde pueden, y donde pueden normalmente no es el barrio Salamanca. Quiero decir, que los primeros que sufren, los primeros que van a sufrir las consecuencias de llegar aquí y no tener determinados... Sí, pero y muy brevemente, para mí no, es una percepción totalmente inflada por los medios de comunicación, por las empresas de alarmas, etcétera. Yo creo que conozco bien, sobre todo... De verdad. Bueno, por ellas no, por las empresas de medios de comunicación que a su vez tienen anunciantes que venden alarmas. Yo creo que en Madrid o Barcelona, donde resido, resido al lado de uno de los barrios que llevamos años recibiendo todo tipo de visitas, pues de youtubers, etcétera, de medios de comunicación, de productoras, para poner aquello como si fuera un sitio irrespirable. Te puedo asegurar que se puede vivir. Te puedo asegurar que el mayor problema en Barcelona y en Madrid, que son las ciudades que más conozco, yo no percibo que sea la inseguridad a pie de calle, sino la vivienda, fondos como BlackRock, etcétera. Si estuviéramos en la COPE o incluso en la cadena SER, ahora habría una pausa en la que ING anunciaría su seguro del coche, que incluye seguro antiocupas. Esto lo hace ING porque sabe que hay una alarma social. A mi juicio, esa alarma social está generada por medios de comunicación que deciden poner el foco de la inseguridad en fenómenos que, cuando después ves las estadísticas, dices, pero si esto no es relevante, si la inseguridad es que destruyan la sanidad pública, la inseguridad es que los colegios públicos no estén bien dotados y utilizar financiación pública para financiar colegios que segregan, si lo que genera inseguridad es la destrucción de los servicios públicos o no perseguir a los especuladores inmobiliarios, que son los responsables de que millones de personas no puedan pagar el alquiler, o no perseguir a los bancos, que hacen que mucha gente no pueda pagar la hipoteca. Es una cuestión de decidir cuál es el foco. Alguien puede decir qué es lo que genera inseguridad en los barrios, que vengan muchos trabajadores de Marruecos o de Colombia o del centro de África. Cuando después uno ve los datos, ve que no, que eso es una operación política de manipulación que además llevaban a cabo periodistas con intereses económicos muy claros. Cuando uno ve que Ana Rosa es propietaria de 40 viviendas que dedica a la especulación, uno dice, claro, es que tiene una licencia pública que le ha dado un gobierno socialista, además, a la familia Berlusconi, para que defienda sus intereses como profesional del mercado inmobiliario, diciéndole a la gente que el problema no son los especuladores, que el problema son los negros o los ocupas que van a entrar en casa de alguien mientras se va a comprar el pan, que es mentira, eso sería un allanamiento de morada. Yo creo que poner el foco en los problemas que son de verdad es algo pues que lleva al debate al que a mi juicio es el centro. Existe una dinámica mediática que trabaja para criminalizar la pobreza. Pero eso es como decir, no, y a mí no me llamen machista. Pues claro que el machismo está inserto. No, yo soy machista, a mí sí me puedes llamar machista. En todos los hombres, pero ¿para qué? Digamos, yo creo que las personas racializadas que nos están escuchando en este momento están diciendo, hombre, o sea, vamos a imaginarnos, por ejemplo, que Dani Olmo y Lamine Yamal no son dos chicos famosos. Son dos chicos que no son famosos, pero tienen la pinta que tienen los dos. Van los dos caminando por Lavapiés, por la plaza de Lavapiés. ¿A quién va a parar la policía de los dos? ¿A Dani Olmo o a Lamine Yamal? Y alguien podrá decir, no, pues depende, no va a haber ningún... Por favor, que estamos en este barrio, por favor. Es que hemos hecho además muchos programas sobre toda esa opresión policial, todo ese racismo
institucional que existe. Bueno, o sea, todas yo las no personas creo de que cierto yo color no te creo pueden hablar que de su experiencia. Yo no creo que España sea un país racista. Es loable que pensemos que esa vecina no es una persona racista O sea, en su origen y tal, pero estamos hablando de la estructura que nos convierte en esto. Que probablemente si además yo no quiero convenceros de nada, si No. quisiera convenceros de algo no habría venido. Yo aquí he venido Sí, a pero llevaros la es contraria, que no he venido a parecemos, convenceros de como nada. dicen Pero algunos compañeros estoy racializados, cubriendo mi cuota de machismo. no, pero como dicen algunos compañeros racializados, somos una merienda de blancos. Sí. Yo creo que Sí. esto hay que preguntárselo a las personas racializadas y preguntar, porque claro, es como nosotros, blancos, caucásicos, Claro. europeos, de clase media y no sé qué, España es un país racista. No, o sea, es como somos liberales y avanzados. Pregunten a los españoles racializados si alguna vez han sentido en sus carnes lo que implica tener la piel de otra manera. Cada día de su vida, cada día, en el trabajo, cuando están estudiando. O sea, el otro día hablaba con una chica en el colegio de mis hijos, una chica negra que me decía, es que a mí, española como nosotros, decía, a mí desde que soy pequeña siempre me han preguntado, ¿y tú de dónde eres? A mí también me Y es preguntan como, de dónde soy. Bueno, pero no es igual, Rebeca, de verdad. O sea, O sea, no te puedes tiempo. comparar con una persona negra en España, eso no me Bueno, lo digas. yo hoy me he Porque...